Isidra, si me permites, hay dos cosas de Tutén y Warren que tú has contado en alguna entrevista, que para mí son dos datos, para los que somos estudiosos de todo aquel fenómeno. Ay, ¿qué me van a decir dos datos. Ay, ¿qué habré dicho? Dos datos geniales, dos datos geniales que quiero corroborar contigo, ¿no? Corrobora. Por un lado decías, les comentabas a algún compañero nuestro, que allí los dibujantes teníais todos los guiones que habían llegado y cogíais el que os gustaba más, el que os apetecía más. O sea, no estaba programado. No, allí íbamos con Marta y yo íbamos, jovencitos, teníamos 20 y pocos años, y salía el Miralles y nos decía, mira, coge. Y yo decía, Marta, coge unos tú y coge unos yo. Los que veas que son de época actual, quítalos ya, no me interesa. Que sean los que sean decimonónicos. Cosas decimonónica o medieval, esos me los pasas para ver qué pasa. Y sí, yo también. Y al final de los 10 o 12 quedaban 4 o 5, y de esos 4 o 5, pues cogeríamos uno. Mira, este. Pues bueno, va, dentro de un mes. Claro, a ver, aunque mucha gente se ha quejado de que el pago... A ver, comparado con lo que hacíamos aquí, las páginas de Warren eran muy bien pagadas. Muchísimo. Con lo que cobrabas por un cómic de Warren, podías vivir 2 meses, 3. Podías estar 2 meses sin hacer nada. Claro, ¿qué pasaba? Que si yo hubiera trabajado 15 días con aquello, que todavía eran 8 páginas, en 15 días las podías hacer perfectamente. Podía hacer 2 en un mes y hacer un montón de dinero. Pero tampoco, yo quería hacer una cosa muy, muy, muy bien hecha, y me pasaba un mes haciendo el cómic aquel. O sea, estaba 2 o 3 días haciendo una página. Y eran páginas increíbles. Increíbles no de buenas, sino de trabajadas, de elaboradas. Tomaba la aguatinta de Battaglia. Tomé el lápiz de García Mozos. Porque García Mozos es la primera vez que yo vi lápiz trabajado en un cómic. Dije, es que se puede hacer eso. No tiene que ser con tinta todo por fuerza. Porque claro, tú mirabas Milton Caniff, mirabas Alex Raymond, y era pluma, pincel, Alex Todd, pluma, pincel. Pero claro, viendo Battaglia pensé, se puede hacer alguna aguada con grises, ¿qué pasa aquí? Porque además, para según qué editor, no podía hacer aguada porque eran tintas planas, blanco y negro, y el gris hubiera ido a Sí. Pero claro, Warren, aunque fue un papel muy malo, los grises los cogía bien. Entonces yo dije, hostia, pues de García Mozos cogí eso. Luego vi aquel dibujante valenciano, me parece, que también hacía aguada y que se parecía también mucho a Battaglia. ¿Era el hermano de Ortiz? ¿Puede ser? ¿Luis Bermejo? Bermejo. ¿Verdad que sí? Que también trabajaba. Sí. Bermejo también me encantó, y cuando vi a Bermejo dije, hostia, otro que también trabaja con agua y tinta. Y en aquellos cómics yo me acuerdo que ponía agua, tinta sola, lápiz, y una cosa que hacíamos todo el mundo, que nunca sabía por qué lo hacíamos, es que cuando estaba terminada cogíamos un gilet y rascábamos. Eso era herencia de Breccia, ¿eh? Eso. Otra cosa, veíamos un espacio oscuro allí y decíamos, eso hay que llenarlo, pero caramba, no sé. Bea cogía trama, que esto era una cosa que Bea la hacía y yo no lo quise hacer nunca, porque meter una trama no me gustaba. Pero luego vi otros que cogían una esponja y todos hacíamos texturas, las texturas con esponja, las rascaditas, era una cosa increíble. Y claro, mirabas aquellas páginas y no salía nada más nunca, porque siempre hacías algo más. Y como que te cundía, pues ya está. Claro, de ahí venía lo que yo decía que... Ahora, eso sí, nunca devolvieron ningún dibujo y eso está muy mal. De eso hablaremos después. Vale. Mira, que yo las dos cosas era, una, la que has dicho, que los dibujantes escogíais los guiones, y luego, que nunca lo había pensado yo, y luego la segunda es que tú ya las has dejado entrever un poco, y es que Tutén no os daba prisas para entregar. No. Es decir, no era una día de entrega loco. No. O sea, por eso podíais hacer, que tú lo has dicho en alguna entrevista también, podías entregarte a la historia, ¿no? Sí, muchísimo. Con todo el mimo y cuidado, ¿no? Sí.
Vale, vale, pues muy bien. Pues eso, bueno, seguimos un poquito con el tema Tutein. Sí, es decir, también has declarado más de una vez que tú con quien realmente tenías mucho trato era con Marcel Miralles. Aún, mira, hace 15 días hablé con él por teléfono. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros, sobre todo Aitor, también tiene contacto con él. Y bueno, y esto, y decías que Tutein, pues la verdad es que siempre has tenido buenas palabras para él, pero lo veías de una manera más tangencial, ¿no? Sí, sí, más bien, porque no trataba con él, solo si quería, quiero hablar con Tutein para algo, ¿por qué quieres hablar con Tutein? Me decía Marcel, no sé, alguna cosa, pero con Marcel Miralles siempre, es que yo he tenido muy buen trato con Marcel Miralles. Fuimos a París con el tema aquel de Disney, fuimos a ¿dónde más? A Dinamarca por el tema de Egmont. O sea, con él hemos estado muy a gusto con él, sí, una persona muy agradable, muy divertida, además divertida, y muy interesada por el arte, que es una cosa que también es de agradecer. Muy bien, seguimos con otras cosas. Una curiosidad, ¿por qué en Warren te ponían Munés? Bueno, no sé, un error. Porque luego se cambió. Supongo que todo el mundo pronunciaba Munés porque era la dicción catalana, ¿no? Debe ser eso. Y ellos decían, Munés. ¿What is it? Munés. Munés. Ok. Bueno, supongo que sería eso. Vale, yo nunca lo entendí. Es que incluso a veces en ocasiones ya omitían tu nombre y ponían by Munés. Sí. No ponían Isidra. No, Isidra no lo puso nunca. No, siempre ponía solo Munés. Yo creo que luego, en cierto momento, pusieron Monés, pero me parece que el nombre no, o quizás sí. Vale. Bueno, nada, pues recordar también a las personas que nos escuchan de que, según mis datos, tú hiciste 36 cómics eso no lo sabía en 9 años, lo cual... A ver, ¿Cómo en 9 años? En 9 años, desde el 73 hasta el 82. Bueno, claro, pero es que entre media hubo un montón de años. Seguías haciendo nada. Porque todo mucha actividad. Todo Warren lo hice entre el que has dicho, entre el 73, 75 y el 82. Y entre medio estuve un año prácticamente sin hacer nada de ellos. Y cuando volví, porque me interesé de nuevo por el tema, porque hubo algún bajón de trabajo y tal, entonces había cambiado Warren y trabajaba ya con ciencia ficción en lugar de terror. Sí. Entonces dije, pues bueno, no está mal, porque también estaba ya un poco hartito de... Sí, porque tú lo dejaste. En un momento determinado dijiste, yo me voy. Es que me cansé. A ver... Cuando había cola de dibujantes esperando a entrar, ¿no? Sí. Es que a mí me pasaba una cosa, y es que... a ver, si el cómic algo me cansa, es tener que repetir los mismos personajes, el mismo careto durante ya no te digo 10 páginas, sino 30. Entonces ya sería horrible. Y es lo que hace la gente. Y si eso tiene que repetirlo más, llega un momento en que mi personaje no se parece ya del primero al último. Es que me cansa. Y bueno, pues dije, lo dejo. Y eso que era una lástima, porque se pagaba muy bien. Y las cosas que cogí en lugar de aquello no estaban tan bien pagadas. Pero bueno, por eso volví dentro de poco, porque tampoco no hay tanta diferencia. O sea... ¿Y cuando volviste ya era ciencia ficción? Para 1984. No, ciencia ficción, pero también para Vampirella e Iris. Sí. Vale. Lo que pasa es que luego son ellos lejanos, porque, a ver, entre cuando empezó en 1984 y Cómics Internacional y todo aquello, Warren ya no funcionaba, me parece. Sí que funcionaba. Sí, porque 1984 empezó en el 78. O sea, Tutein empezó como editor en el 78 y Warren cerró en el 83. 83. Que además tú decías que tú estabas trabajando para Warren ya en los 80 y que de repente se cerró todo porque Warren se fue a Israel. Bueno, eso fue ¿verdad que lo comentabas? La guerra del Golfo, sí. Sí. La primera guerra del Golfo, sí, se quedó la cosa parada. Y luego con la crisis del petróleo, no sé qué pasa. Claro, como aquí vivíamos aquí en España y aquí no pasaban esas cosas, pues claro, los que dibujábamos para América, ¿qué pasa? Es que hay guerra con los judíos. ¿Qué? Los judíos y los palestinos. Realmente es que Warren está con un tanque. Joder, me digas. Pero Warren era judío. Sí, y se fue con un tanque allí, bueno, no sé si con un tanque o con qué se fue. Y era muy impulsivo. No sé, no lo conocí nunca yo. No, yo lo digo por esto que dices, que iba con un tanque y todo. Bueno, impulsivo también era Tutein. Sí, y tanto. Sí. Caballos por encima de todo. Sí, Tutein era muy curioso. Me acuerdo
me acuerdo que un día yo entré a trabajar con el 1934 por casualidad, porque me llamaron porque hice pocas cosas para el 1934, aparte de algunas, por ejemplo, en el Vampus se reeditaron las cosas y aquí tengo mis historietas antiguas. Y hiciste una portada del Vampus también. Sí, bueno, un póster. ¿Y una portada no existe? No recuerdo. Porque claro, el Vampus era Armand. Portada, seguro. Era el Ibero Mundial de Ediciones. Un póster sí, seguro. Lo Entonces recuerdo que cuando me llamaron cada año hacían un premio de guión y un premio de dibujo y tal y cual. Y me llamó Miralles, no sé, me dijo, oye, mira, ¿quieres hacer ese cómic? Y yo no hacía cómics entonces, hacía tiempo. Y hice uno, un premio muy interesante de una historia de unos extraterrestres que hacían experimentos con la Tierra y no sé qué, una cosa muy curiosa. Esto era en Cómics Internacional, ¿no? Que un dibujante hacía cada mes una página. No. Esto era vale. Bueno, el caso es que yo fui allí después de mucho tiempo, porque hace tiempo no iba. Sí que iba, porque yo dejé de hacer eso, pero seguí haciendo las cosas aquellas del Misty y las cosas de Inglaterra y bueno, seguí trabajando con Creaciones Ilustradas. Y tampoco no mal pagado, porque como aquello eran libras, pues el cambio también estaba bien. Y no eran tan exigentes. El trabajo era más ligero. Lo hacía más deprisa, la palabra. Entonces, me dijo, eso es del 1964. Y estábamos ya bastante cerca del 1964. Y dije, pero Tutén, ¿por qué escogiste ese nombre? El año que viene, ¿qué harás? Ya será antiguo, porque ya seremos en 1964. No tenías que haber escogido otra cosa. Y me dijo, ya pensaré algo. Y cuando vi Zona 84 dije, pues sé que te has trabajado mucho pensando. Creo recordar que lo puso para los lectores, ¿no? Eso dijo él. Y entonces que los lectores el que más habían votado era Zona 84. Vale, pues yo no lo supe nunca. Sí. Yo solo pensé que eso lo había inventado él y pensé, no, creo que fue con los lectores. Eso el nombre, pero bueno, Zona 84, sí, está bien. Cuando acaba el tema Warren, sigues en Selecciones, pero esta vez te ofrecen trabajar para Disney, que es una experiencia que siempre he oído que no te gustó demasiado. A ver, no es que no me gustara. Disney... hubo dos Disneys. Yo trabajé un tiempo para Disney América y luego bastante más libros para Egmont, Disney para Egmont, que entonces aquello pasaba por París. En principio era más sencillo, porque lo de Disney América eran muy pejigueros, muy... Y yo, pues por aquello que he dicho de los colores, pues me encontraba con que los matices, por ejemplo, de los 7 enanitos, que todos tenían un gorro de un color un poco diferente, un pantalón diferente y tal, y todo con pantones manuales, pues aquello para mí era un problema. A ver, tonto era yo, porque todos mis amigos dibujantes hacían el lápiz, algunos hacían el pluma y el color lo pasaban a otra gente. Pero a mí me gustaba hacerlo todo, y aunque me costaba, como que Marta me ayudaba con los colores, pues yo iba haciendo. Y además conseguí una cosa que casi no consiguió nadie, y es que hice libros para América de Disney, trabajados a mano sin aerografía. Porque la gente cogía aerografía y hacía aquellos volúmenes. Y a mí me gustaba que tuviera un poco de textura, y me lo aceptaban. Y todos mis libros de América y luego los libros de Dinamarca, estaban los personajes hechos a mano. Y los fondos, algunos sí y otros no. Pero bueno, un cielo, pues con aerografía lo hacía. Claro. Pero los personajes a mano casi siempre. Claro, si hubiera hecho solo el lápiz y el dibujo, pues mira, no me hubiera cansado tanto. Pero claro, con los colores, el color era muy pesado. Y además la aerografía me molestaba mucho. La aerografía era muy mala. Es que, oye, yo trabajaba en el estudio, tú ya has visto ahora en el estudio, la casa es grande, yo trabajaba abajo, mis hijos dormían en el piso de arriba. ¿Quieres decirte que cuando yo me pasaba una noche entera haciendo aerografía sin mascarilla, porque eso de mascarilla era sin mascarilla, luego el día siguiente bajaba mi niño cuando venía arriba con moquitos del color que yo había dibujado en la acuarela? Oye, es triste, ¿eh? O sea, esto era malo de malo. Pero bueno, yo no sé si alguien usaba mascarilla. Se puso muy de moda. Pero la aerografía era muy mala. A ver, y según qué material peor. Yo usaba acuarela Vallejo, y eso quizá no era tan malo, pero si usabas acrílico,
yo creo que aquello ya era lo peor de lo peor. Pero bueno, te digo, lo malo para mí de Disney era el color. Pero lo hacía porque me gustaba y porque Marta me ayudaba. Si no hubiera dejado el color ya. He contado lo de los potecillos de colores de los enanitos. Aún quedan, ¿eh? Aquí el de eso, ¿cómo se llama? El gruñón. Pues la gorra, que eso, el pantalón. Ah, vale, vale. Es que en un momento que había aquí 25 potecillos, era desastroso. Oye, llegamos al tema de la... Pero perdona, tengo el honor de que creo que fui el único dibujante que pasó del terror a Disney. Sí, fue un cambio importante. Sí. No, iba a decir que habíamos llegado ya al momento para hablar de la devolución de los originales. A ver, en los años, por supuesto que bueno, que estamos de acuerdo con todas las reivindicaciones de los artistas, que es su obra y tienen derecho, pero en aquellos años de eso ni se hablaba. Ni se hablaba. Todos, incluso yo, que fui un dibujante amateur y que publiqué algunas cosas. Bueno, en la época en que yo publiqué ya se devolvían, sí, eso sí. ¿Qué año fue? Mira, pues en los 81, 82... Pero no, Borren no devolvía, ¿eh? No, Borren no. Publiqué, ni Disney tampoco, ¿eh? No, publiqué en una editorial de Madrid, de Senda del cómic, y me los devolvieron. Publiqué en Rambla, bueno, en Rambla solo faltaría que no se los devolvieran, ¿no? El único cómic que tengo de Rambla, ¿conoces? Sí, el de Kafka. Sí. Era de los primeros números, ¿no? Bueno, fue en el año 82, pero no sé qué número era. O sea, que aún estaban todos los dibujantes allí, sí, ¿no? Sí. Sí, tanto. Y además, claro, Rambla era nivel del cómic español y por ahí se iban viendo aparecer pues, a todos los artistas que conocíamos. Era bonito, ¿no? Fue bonito. Y fue una pena que durara poco pues, esa unión inicial. Bueno, ¿no? pues decías que nadie pensaba en eso. Que en aquellos momentos es un tema de mucho recorrido. Yo me acuerdo ahora, que siempre lo digo, un vídeo en el que puse una entrevista con Bernie Wrightson y él decía que él, que trabajó en DC, en revistas de terror de DC, Comics Books, decía que en DC había un lote de dibujantes, es decir, los dibujantes se entregaban y lo entregaban todo, y los originales estaban en una mesa y cuando venían los colegios con los niños, el conserje iba regalando uno a cada niño. Imagínate. Y todo lo que sobraba cuando había que hacer limpieza, no de todo el mundo, cuando había que hacer limpieza, se vaciaban los armarios y al horno. Esto lo dijo Bernie Wrightson. Sí, bueno, pero... Que luego Neil Adams hizo la gran lucha justamente porque eso no volviera a pasar y porque todo el mundo recuperara sus originales, claro. Pero claro, pasaron años. Pero es que tampoco nos los reclamábamos, es esto. Pasaron muchos años. Por contrato no era aquello de, a ver, una cosa, prefiero cobrar un poco menos, pero yo quiero mis originales. Sí. No tienes razón. Y luego, claro, nos encontramos además, pues eso, ¿no? Es decir, artistas españoles de mucho prestigio que publicaron en Estados Unidos y que ahora sus derechos no son suyos, que están por ahí. Yo la verdad, yo no empecé a pensar en eso hasta que me di cuenta que mis originales no es que se editaran o reeditaran, que esto me importaba poco, sino que se vendían. Y se vendían a precios desorbitados. El cómic mío de Berenice, el Berenice, se vendió todo entero, las 8 páginas, no sé si fueron por a razón de 3 o 4 mil euros cada una, dólares. Entonces, claro, pensé yo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces dije, pues tendríamos que recuperar eso, pero eso ya es imposible. Yo la verdad es que no recuperé nunca los originales, excepto en algunos sitios, hasta que no mandaba mis dibujos escaneados, que los dibujaba a mano, pero los escaneaba y los mandaba. Y entonces los originales ya se quedaban en casa. Claro. Es la única manera. Hasta entonces no. No obstante, hubo gente que sí. Caball Fort, por ejemplo. Caball Fort yo empecé a trabajar con ellos en el 68. Caball Fort siempre me devolvió los originales. Tengo un montón de originales porque tengo 20 años de Caball Fort y no hacía muchas cosas, pero cada 2 meses, un trabajillo, claro, 20 o 25 años, cada 2 meses, claro, pues son 50 o 60 dibujos o más. Y allí están, y eso sí, bueno, allí están, no están repartidos por los cajones, porque es el problema, cuando tenga que encontrar mis dibujos, no sé dónde los buscaré. Luego, bueno, realmente tú has tocado muchas teclas artísticas en la vida, ¿no? Y también me ha llamado la atención, que lo desconocía,
que tú tuviste también siempre una parte docente respecto al dibujo, al arte, y durante varios años estuviste con la revista Dibus, Bueno, enseñando eso fue muy a bonito. dibujar a los lectores. Eso fue muy bonito, eso fue muy bonito. Esto fue muy bonito. Estuve, pues, no sé, 3 o 4 años haciendo 2 secciones mensuales. Una dibujuega a dibujar y otra a todo color, donde contaba técnicas. En el primero eran técnicas de dibujo, que si las proporciones, que si la perspectiva, que si tal, que si cual, que si cruzar líneas, que si tal, que lo otro. Y en el otro eran técnicas, que si la acuarela, que si el tal, que si el acrílico, que si el wash, que si el pastel, que si tal, que si cual. Y eso fue muy, muy bonito. Sobre todo hubo un momento precioso en el cual como que eso lo promocionaba una empresa de dibujo, que era Faber-Castell o una de esas, pues un día llegué allí a Norma y me dice, mira, tienes esa caja para ti. Y Faber-Castell o otra, porque sí, igual es John Sindel o Alpino no era, pero era alguna otra. Sí, sí, sí. Otelo, quizás era Otelo. Me mandaron unas cajas con pasteles, acuarelas, acrílicos, tal, para que pudiera ir promocionando su... Sí. Fue muy bonito. Aún conservo algunos después de 10 años. Los colores que se usan menos, claro, siempre hay colores que no se usan casi nunca. Claro. Bueno, pues para ir un poco acabando, aunque siempre pueden salir cosas, y Aitor pues también tiene que preguntarte cosas de la etapa de cómic bélico, yo acabaría pues con uno de tus grandes éxitos, además generacionalmente hablando, ¿no? Que fueron tus juegos, tus ilustraciones para los juegos de Cefa y tus puzzles para Educa. Vaya. Otros 2 empresas que no devolvieron ni un solo original. Ya. Bueno, y además veo que en las redes sociales hay muchísima gente de aquella época que lo recuerda. Cada día, casi cada día. Que te han hecho homenajes o... Bueno, uno en Córdoba, ¿no? Que reunió pues, a toda la gente de Cefa. Y en Zaragoza, que me hicieron una exposición con todas las cosas de juegos y tal y cual. Y en Valencia también estuve haciendo una... O sea, sí. Entonces, los juegos los creaba Pepe Pineda. Y tú hacías toda la parte gráfica completa, ¿no? No, bueno, sí. Hacía la ilustración. Luego había, sobre esa ilustración, había lo que hacía un dibujante plumista que dibujaba el circuito. Dibujaba el tablero. El tablero del juego. Que iba encima normalmente. Vale, yo pensaba que dibujabas las dos cosas. A ver, en el Imperio Cobra sí que lo hice todo, porque el tablero era un tablero con piedras trabajadas. ¿Os acordáis del Imperio Cobra? Sí. Aquello sí. Pero, por ejemplo, el cetro de Yarek, que era no sé qué, a otro que era un volcán. Aquí yo hice un fondo con piedras que caían y luego encima había un pluma con las casillas y los números. Y eso lo hacía un plumista. Luego hacía los textos. Sí, los textos, una cosa. Pero los logos los hice todos yo. Desde el Imperio Cobra, al Misterio, al Yarek, al Corre Yeti. Todos los hice yo, junto con las... Ahora, reconozco que la idea siempre era de Pepe. Y Pepe me decía, pues aquí podías dibujar pues como un yeti corriendo así, de espaldas, todo igual. Me hacía 4 rayas porque era diseñador gráfico. Entre nosotros, los diseñadores gráficos, de dibujar cosas así, tampoco los que sepan mucho, saben diseñar gráficamente. Bien, entonces me hacía unas 4 rayas, tal, y decía, pues vale, ya está. Pero bueno, lo que tiene delito es cómo hacíamos los trabajos él en Zaragoza y yo en Esparradera. Sí, no había ni fax. No había, por eso no había. Por la Renfe, ¿no? Por la Renfe que nos íbamos Marta y yo a la estación de Francia a llevar un paquete. Íbamos allí, llegábamos a tiempo, aparcábamos en aquel parking grande que hay en la estación de Francia y aquí lo mandábamos. Entonces al día siguiente, supongo que Pepe se levantaba por la mañana e iba a la estación de las Delicias a buscar el sobre, el paquete, y se lo llevaba para Cefa. Pero bueno, claro, entre esto, y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo te lo contaba? ¿Y cómo lo hacías y tal? Pues por teléfono. Y luego, cuando yo ya había visto un poco de qué iba la cosa, quedábamos un día en Barcelona, en casa de sus padres, al lado del campo del Barça, y allí pues
nos pasábamos una tarde entera o a veces un día entero mirando las cosas, mirando los bocetillos que él me había hecho por teléfono. Ahora resulta que no había. Que no hay cinta. No, sí. No, estaba mirando el piloto. Nada, recapitulemos. No he puesto carrete, ya te digo yo. Pues nada, eso, ¿no? Que en el piso de sus padres... Sí, allí hablábamos tal. Y luego ya, yo haciendo los bocetos, y se los mandaba, pues ya terminados, ya bien. Y luego viene la parte final, que eran los originales. A los originales... Bueno, otra cosa que yo tampoco no hacía, esta también es otra cosa. Y es que los troqueles. Si los troqueles los hubiera tenido que hacer yo, ningún niño hubiera montado el barco aquel del cetro de Yare. ¿Sabes qué? Es que, a ver, es que esto era muy, muy curioso. Yo no sé si eso fue idea de Pineda o fue idea de Cefa, porque yo también traté una vez con el director de Cefa, que era amigo de tu primo, el escalador. Y era escalador también, uno de los directores o directores de Cefa. Y no sé quién, pero el caso es que para luchar un poco con los videojuegos que ya empezaban a funcionar y a comerse el terreno, pues dije, no sé, pues vamos a hacer juegos 3 dimensiones. Y del juego de tablero normal empezaron a hacer construcciones. El segundo Imperio de Cobra ya era con montaje, pero aquel no lo hice yo. No sé por qué pasó, no lo hice yo. Pero luego hice todos los demás. El Templo Maldito, que era un monstruo de cosa. El barco, el cetro de Yare, que era no sé qué. Hostia, el Corre Yeti Corre era un Yeti que yo no lo he visto nunca construido. Bueno, me equivoco, lo vi en Córdoba. Y dices, ¿cómo eso puede montarse? Entonces yo cuando he visto los bocetos, más o menos, él me mandaba en un paquete también los troqueles ya dibujados para que... Porque además es que, a ver, yo podía hacer que los dibujos casaran bien para montar, pero los ensamblajes, yo no sabía cómo hacerlo. Eso tenía que ser un especialista en maquetas. Claro. Ya está, y eso lo hacía él. Y entonces yo lo dibujaba y lo enviaba ya. Y normalmente nunca habían problemas, siempre cuando lo mandaba, menos una vez que lo fuimos a mandar directamente. Porque en la diferencia de Tutain sí que me decía, es que tiene que estar terminado esto, porque hemos de entrar en máquinas, ya. porque hemos de ir a Valencia a la feria, es que tenemos que hacerlo. La feria del juguete. Sí, porque si no vendrá Falomir y nos lo hará antes que nosotros. Porque Falomir hacía las cosas antes que Cefa. No sé cómo.